Yo creo que la definición que se hizo de inteligencia artificial a mediados del siglo pasado, en los años 50, sigue siendo aplicable, y es que la inteligencia artificial es que las máquinas, los ordenadores hagan cosas que tradicionalmente harían los humanos. Y esa definición a mí me parece todavía válida. Creo que lo que ha cambiado es que la disponibilidad de los datos, la disponibilidad de la capacidad de computación, lo que ha hecho es que las cosas que pueden hacer esas máquinas sean muy complejas, incluso más complejas que las cosas que haría tradicionalmente un humano. Con lo cual nos encontramos ante la posibilidad de que la inteligencia artificial resuelva problemas que hasta ahora no hemos sido capaces de resolver. Creo que el otro factor que modula esa definición es la aparición del cloud, que ha abaratado mucho el uso de la inteligencia artificial y que las empresas puedan usar la inteligencia artificial. Pero la definición que se hizo a mediados de los años 50 para mí sigue siendo válida, y es una tecnología que permite que las máquinas hagan cosas que harían los humanos. Por supuesto que yo creo que sí. Ha habido una serie de factores que han hecho que las tecnologías como la inteligencia artificial se conviertan en lo que se llaman tecnologías de propósito general, que son tecnologías que impactan a través de toda la sociedad, la política, la forma de vida, la economía, etc. Y yo creo que claramente nos encontramos en esa situación. Para mí es como cuando se inventó la electricidad y de repente las empresas empezaron a adoptar la energía para hacer su trabajo de forma distinta, pero también en las casas de repente se dieron cuenta que podían usar la electricidad para tener un tipo de entretenimiento distinto, o los organismos públicos se dieron cuenta que podían iluminar las calles para hacerlas más seguras. Pues nos encontramos en ese mismo momento, donde de repente hay tecnologías como la inteligencia artificial que se han abaratado, que se han puesto a disposición de todo el mundo, y entonces lo que se están buscando son los distintos casos de uso para incluirla en nuestro día a día, y eso tiene impactos económicos, tiene impactos legislativos, tiene impactos sociales. Pero lo que realmente para mí hace el cambio es no solo la inteligencia artificial, sino que estamos en un momento donde, además de la inteligencia artificial, hay otra serie de tecnologías como el blockchain, el cloud, los nuevos interface como las gafas holográficas, que todo eso, la sensorización, todo eso combinado, lo que hace es que las transformaciones que se estén produciendo vayan mucho más allá que las de una simple tecnología puesta en juego. Yo creo que es bueno, aunque también ha sido difícil. Y te digo porque creo que es bueno y malo al mismo tiempo. Obviamente nosotros nos hemos visto impactados por empresas que han irrumpido el mercado y hemos tenido que transformarnos. Entonces, eso nunca es fácil, es decir, el cambio, la transformación, el adaptarte, el ver competidores, nunca es fácil. Pero creo que lo que sí que ha sido muy bueno es que el hacerlo nos ha permitido empatizar mucho con las empresas que lo están haciendo ahora mismo. Y eso nos permite el sentarnos con un cliente y entender que una empresa que lleva 100 años de repente se encuentra la transformación digital y cómo lo hace, cómo lo afronta, qué tipo de retos tiene, qué tipo de situaciones tiene que pensar. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy bueno, porque hemos vivido en nuestras carnes lo que muchas empresas están viviendo y nos permite prestarles un mejor servicio, que al final es nuestra vocación. Bueno, yo creo que es una mezcla de tres cosas. Por un lado, no podemos hablar de que nuestro propósito es ayudar a los clientes si nuestra primera estrategia no es claramente entender las tendencias de la industria, de las distintas industrias, lo que los clientes quieren hacer, y en base a eso adaptar un producto cada vez más adecuado a sus necesidades, con lo cual un entendimiento y una orientación hacia las industrias. En segundo lugar, yo creo que la parte de seguridad, privacidad, confianza es clave. Nadie va a apostar por la transformación digital en unas determinadas empresas o tecnologías si claramente no confía en ellas. Entonces, para nosotros es el segundo pilar relevante. Y el tercer pilar claramente es el talento, el tener unos perfiles de personas que realmente puedan aportar valor y trabajar con las empresas en su transformación. Yo creo que lo primero es tener muy clara la visión y la estrategia. Es decir, la tecnología en sí mismo aporta. Tú siempre puedes adaptarla, te va a ayudar, pues, por ejemplo, a prevenir de ciberataques, tener la última tecnología, pero realmente tu gran valor de usar la tecnología es porque realmente te ayude a conseguir tu estrategia de negocio. Entonces, lo primero, tener muy clara la visión y la estrategia, y en base a eso ver qué tecnologías son las más adecuadas y qué capacidades tienes que crear.
y allí hay una parte de desarrollo de talento, de entendimiento de los recursos que tienes y de entendimiento también de qué recursos hay en el mercado que tú puedes en un momento dado apalancar y usar para conseguir tu objetivo. Pero para mí son las tres claves. 1, la visión y la estrategia. 2, definir cuál es la tecnología. 3, rodearte del talento o desarrollar tu talento para poder usarlo adecuadamente. Hay varias, pero para mí, si te digo la verdad, yo considero que la más relevante es la posibilidad de innovar de una forma ágil y más barata. Si pensamos en todas las disrupciones que ha habido en el mercado últimamente, el cloud ha sido un gran habilitador, porque el cloud lo que ha permitido es que una barrera de entrada que había para muchas empresas, que era la adquisición de activos tecnológicos, de repente esa barrera se reduce muchísimo, porque tú puedes ir a un proveedor de tecnología cloud y alquilar un determinado servicio por días, por horas, por meses. Entonces, yo creo que esa capacidad de poner en mano de las empresas o en mano de una startup una tecnología de una forma mucho más barata, por un periodo limitado, sin un compromiso alto de voy a tenerla por un periodo alto y tengo que hacer una inversión alto, es el mayor activo del cloud. Y eso es lo que ha potenciado, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Cuando tú piensas en la inteligencia artificial, para tener una red neuronal antes probablemente tenías que ser una universidad o ser una empresa con mucha capacidad de inversión. Ahora cualquiera puede acceder a un servicio de redes neuronales a través del cloud. Entonces, para mí eso es lo más relevante. Obviamente permite que las empresas se focalicen en lo que es el core de su negocio, permiten abaratar muchos servicios, pero para mí esa facilidad de innovar, el activarte, el innovar de una manera ágil y estar antes en el mercado y poder probar cosas es el mayor activo del cloud. Bueno, nosotros desde Inteligencia Artificial lo que tenemos es una serie de servicios en la nube y una serie de tecnologías que permiten que las empresas las adopten, desde Machine Learning, algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, IoT, mantenimiento preventivo, ciberseguridad, es decir, todo el abanico. Al fin y al cabo, una de las grandes ventajas del cloud es que te permite ir añadiendo servicios a medida que los vas desarrollando. Creemos que la inteligencia artificial va a evolucionar hacia una inteligencia artificial general y en ese sentido trabajamos con organismos como OpenAI, donde estamos dando inversión para poder seguir desarrollando en esa línea y tenemos una creencia muy clara de que si bien para la inteligencia artificial en un momento dado el límite era la no disponibilidad de datos y la disponibilidad del dato y las redes neuronales ha permitido que la inteligencia artificial esté donde esté ahora mismo, creemos que el siguiente limitante puede ser el no tener un sistema o una máquina con una capacidad de computación para los retos de la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial va a estar, y eso es en lo siguiente en lo que estamos trabajando. La inteligencia artificial que tenemos ahora mismo es una inteligencia artificial muy específica, es decir, es una inteligencia artificial, lo que se llama narrow, inteligencia artificial en inglés, es una inteligencia artificial que es capaz en un determinado algoritmo resolverte un problema concreto en un contexto concreto. No es la inteligencia artificial general, la inteligencia artificial que asociaríamos a la capacidad de resolver a través de un algoritmo cualquier problema en cualquier tipo de contexto. Entonces, esa inteligencia artificial general todavía no está disponible y tampoco se sabe cuándo va a estar disponible. Hay una estadística que a mí me resulta muy divertida y es que les han ido preguntando a especialistas en inteligencia artificial cuándo estaría disponible la inteligencia artificial general, independientemente del año cuando se lo hayan preguntado, en los años 60, 70, 80 o en el 2010, siempre dicen, entendemos como dentro de unos 20 años, con lo cual nadie sabe cuándo esa inteligencia artificial va a estar disponible. Pero claramente se está trabajando y se está avanzando a un ritmo que no se ha avanzado hasta ahora y yo creo que nos queda todavía mucho por ver. Y ya simplemente con los casos de uso que vamos a ver de la inteligencia artificial que ahora mismo está disponible. Bueno, yo creo que no es solo de las empresas españolas. En general, todos los informes te dicen que la adopción de la inteligencia artificial todavía es muy limitada. Hay un porcentaje que puede rondar en torno al 25-30% de empresas que están adoptando realmente la inteligencia artificial en modo piloto o en modo escenario ya productivo, pero el resto piensan hacerlo y no lo han empezado a hacer. Entonces, creo que las empresas españolas están dando pasos, pero todavía, igual que en el resto del mundo, estamos en una fase muy inicial. Y cuando les preguntas qué es lo que limitan, generalmente lo que te dicen es
que muchas consideran que la tecnología todavía no está madura y bueno, creo que hay casos para demostrar que no es así. El tema del talento, la disponibilidad de talento y luego un aspecto fundamental y es que la inteligencia artificial, los algoritmos que hay ahora mismo se basan en el consumo masivo de datos. Entonces, esos datos tenerlos organizados, tenerlos etiquetados, todavía es un paso previo que muchas empresas tienen que hacer. El tema de la ciberseguridad es un tema para nosotros que tiene diferentes ángulos. Por un lado es el que los productos en sí mismos sean seguros. Es decir, nosotros desde hace años, cuando hacemos un nuevo desarrollo de un producto, la ciberseguridad, la seguridad va embebida. Si no es seguro, el producto no sale al mercado. Por otro lado, nosotros somos una empresa que tenemos centros de ciberseguridad y colaboramos con organismos, empresas, en detectar qué ocurre en la vida real, lo que ocurre en la sociedad y detectar ataques, detectar redes de cibercrime. Entonces, ese es un segundo ángulo. Y el tercer ángulo es, nosotros no dejamos de ser una empresa que recibe muchísimos ataques. Entonces, todo lo que aprendemos en esos centros de cibercrime, todo lo que aprendemos de nuestra propia vulnerabilidad frente a un momento dado un ataque, lo repercutimos en productos de seguridad que ponemos en el mercado. Entonces son las tres palancas, los productos de seguridad que vendemos, los departamentos, organismos que ejecutan tareas de ciberseguridad y detección de ataques y en tercer lugar nuestros productos que siempre llevan una componente de seguridad asociada. Sí, a ver, yo llevo ya 20 años en el sector de la tecnología y soy ingeniero de telecomunicaciones de formación. Y la verdad es que mi primer puesto de dirección de equipos lo tuve a los 2 años. ¿Cómo lo conseguí? Pues relacionado con la pregunta que hacías antes, la posición salió, mi pareja me dijo, ¿por qué no te presentas? A mí me vinieron todas esas dudas, todos esos pepitos grillos de eres muy joven, no te lo van a dar, no tienes experiencia, pero me animó y me presenté. Y ahí tuve un manager que apostó por mí. A partir de ahí he ido haciendo aquellas cosas que me permitían crecer, es decir, yo siempre he tenido muy claro que lo que quería era seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir desarrollándome, entonces he ido haciendo posiciones y cuando he visto que el límite en el que yo aprendía lo había alcanzado y que empezaban a ser algo que yo daba, pero tampoco me estaban aportando para seguir desarrollándome, no me suponían un reto, buscaba el siguiente reto. Y ha sido como lo he seguido haciendo hasta ahora, saliendo de mi zona de confort, sabiendo que muchas veces el moverte a una posición de más responsabilidad o distinta te va a suponer el sacudirte, el sentirte poco confortable, el tener que formarte, el tener que desarrollarte, pero siempre ha sido eso lo que me ha ido hacerme moviendo y irme desarrollando hasta llegar hasta aquí. Yo creo que es una respuesta a 3 niveles. Es decir, por un lado es cierto que tú tienes que tener un entorno social, político, que te ayude a eso. Es decir, si tú no tienes guarderías accesibles, si tú no tienes una red social que te apoye, un sistema educativo que te apoye, es muy complicado que una mujer o una familia, porque para mí ya no es un tema de mujer, una familia concilie. Hay otra parte que es la parte educativa y es cómo educamos a las mujeres para entender que las responsabilidades familiares no son solo unas responsabilidades de la mujer, sino son de toda la sociedad. Y ese es un segundo pilar muy importante. Y el tercer pilar es la empresa. Y las empresas tienen que permitir a que las personas se desarrollen de acuerdo a su proyecto de vida personal y profesional y dar un contexto que permitan que tanto si eres un hombre como una mujer puedas conciliar ambos proyectos. Y siendo esos 3 pilares muy importantes, creo que el pilar más importante es que cada uno de nosotros tenemos que tener muy claro el proyecto personal y profesional y probablemente mi entendimiento de lo que es mi proyecto personal y profesional y cómo quiero conciliar mi vida profesional y profesional sea distinto al tuyo o sea distinto al del 50%, 70%, 80% de la sociedad. Entonces yo creo que lo primero es hacer una reflexión y yo cuando hablo con niñas siempre se lo digo, con jóvenes es tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer tú y lo primero eres tú y una vez que lo tienes claro miras a ver cómo tu entorno, cómo tu familia, cómo tu empresa, cómo tu universidad se adecúa a lo que tú quieres hacer. Bueno, los valores de Microsoft son valores de diversidad, inclusión, foco en el cliente,
y growth mindset, creencia en el talento. Mis valores no son muy distintos. Creo que no puedes trabajar en una empresa si tus valores no están alineados a ella. Entonces, me adhiero 100% a los valores de Microsoft.